bizcocheros, bienvenidos una semana más a nuestro canal. En el vídeo de hoy, como os hice una encuesta a través de Instagram y del canal de YouTube, salió ganadora la opción de que queríais un vídeo hablando sobre bizcochos, sobre cómo hacerlos y sobre cómo conservarlos. Y bueno, antes que todo tenéis que saber que yo en todas mis recetas siempre digo que el horno debe de estar precalentado. Sí es verdad que no lo digo al principio de la receta, pero es algo obvio y que bueno, cuando voy a meter el bizcocho, los cupcakes o lo que sea en el horno, siempre digo que debe de estar precalentado. Y es muy importante para que a la hora de meter lo que estemos haciendo en el horno, en este caso el bizcocho, pues esté ya a la temperatura adecuada, ya que si no pues va a tardar más en hacerse y no va a ser igual. Así que muy importante el horno precalentado y siempre la temperatura que indique la receta. Otro tip muy importante es que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente, tanto para hacer bizcochos como cupcakes, como galletas, como muchísimas de las recetas. A no ser que en la receta especifique que los ingredientes están fríos, pues siempre deben de estar a temperatura ambiente, ya que es muy importante para que así a la hora de mezclarlos no se nos corte la masa y se integre todo mucho mejor. En el caso de la repostería creativa se utilizan bizcochos más densos, es decir, no suelen ser bizcochos ligeros que llevan huevos, azúcar y harina, que son finitos, de estos que estamos acostumbrados por lo menos aquí en España a comer en las pastelerías, que son súper finitos y que llevan bastante almíbar. En esta ocasión los bizcochos que solemos utilizar en repostería creativa son más altos y más densos, pero también quedan mucho más jugosos. Y bueno, yo suelo diferenciarlos entre los que están hechos con aceite y los hechos con mantequilla. Cuando hagáis un bizcocho con mantequilla, obvio, tiene que estar a temperatura ambiente y comenzamos siempre a batir la mantequilla junto con el azúcar, para que así se mezcle, coja aire y volumen. Y luego, si vamos a hacer un bizcocho con aceite, pues yo siempre suelo empezar a mezclar. Primero bato los huevos y cuando ya están un poquito espumosos le añado el azúcar poco a poco y bato unos 5 minutos o un poquito más hasta que blanqueen y doblen su volumen. Y luego ya así después le añado el aceite poco a poco. También si queréis añadir algún tipo de saborizante o de colorante, yo os recomiendo que lo hagáis en este punto, ya que por ejemplo en el tema de los colorantes a mí no me gusta añadirlo con la harina al final, porque sí es verdad que si sobrebatimos mucho la mezcla se nos va a quedar apelmazada y dura y no queremos eso. Y en el caso de los bizcochos con mantequilla, cuando ya tengamos el azúcar con la mantequilla bien integrados, se añaden los huevos a temperatura ambiente uno a uno y sin añadir el siguiente antes de que se haya integrado el anterior. De esta manera vamos a conseguir una masa mucho más homogénea y que se va a integrar todo mucho mejor. A la hora de añadir los ingredientes secos también es muy importante que para conseguir un bizcocho más aireado y esponjoso y que no tenga grumitos de harina o de cacao, por ejemplo, que son los ingredientes secos que más grumos suelen tener, es muy importante tamizarlos previamente. De esta manera nos vamos a asegurar de que nos quede perfecto. También, como siempre os recuerdo en todos mis vídeos, una vez añadamos los ingredientes secos es súper importante batir a velocidad mínima. También podéis hacerlo a mano perfectamente, para que así no se desarrolle el gluten de la harina y nos queden unos bizcochitos mucho más esponjosos. Otro tip o truco que os recomiendo es que tengáis los moldes engrasados y forrados con papel vegetal previamente, en el caso de que la mezcla que estéis haciendo lleve bicarbonato, como por ejemplo puede ser un bizcocho Red Velvet, ya que cuando una masa lleva bicarbonato es recomendable hornearla nada más terminemos de hacerla, porque si no empieza a perder su efecto. Pero por ejemplo si la masa lleva levadura, pues no le pasa nada. Otro tip, y que a lo largo de hacer tantas tartas y tantos bizcochos me ha servido muchísimo de ayuda, es hornear los bizcochos por capas, es decir, como layer cakes, ya que yo antes por falta de moldes o por hacerlo más rápido lo hacía todo en un único molde y tarda más tiempo y el bizcocho para mi gusto se reseca más. Entonces yo lo que hago es hornearlo por capas, intentando siempre pues a ver si me falta algún molde, pues en vez de hacerlo por capas todo, pues dividirlo aunque sea en dos partes, no hacerlo solo en una. Más o menos, si horneáis los bizcochos en moldes de layer cakes, pues os tardarán unos 25, 30, 35 minutos más o menos, según el tamaño del bizcocho. Y si son moldes más grandes, pues pueden tardar hasta 1 hora de horneado. Y como os digo, se nota. Para saber si el bizcocho está listo, os recomiendo que lo pinchéis con un palillo en el centro y si sale limpio es que ya está listo. Aunque cuando ya tengáis práctica, simplemente con tocarlo con la mano ya sabréis si está bien horneado o no. Y también algo que no suelo decir en las recetas porque lo veo un poco más obvio, pero que no
viene mal recordar es que horneéis los bizcochos a una altura media y con calor arriba y abajo, para que así se reparta mucho mejor y los bizcochos suban más uniformes. Porque si lo horneáis con ventilador, tenéis que recordar que hay que bajar un poquito la temperatura, ya que la temperatura sería más alta al llevar ventilador, ¿vale? Por ejemplo, si la receta es a 170, pues bajarlo a 160, para que así se hornee mucho mejor. Y bueno, ya una vez los bizcochos estén horneados, pues aquí hay varias opiniones. A ver, yo os voy a contar lo que a mí me funciona y lo que yo hago, ¿vale? Pero luego cada uno pues se apaña mejor de una manera o de otra. Yo lo que suelo hacer, una vez saco los bizcochos del horno, con mucho cuidado, eso sí, porque aún están calientes, los intento desmoldar. A ver, si el bizcocho es bastante grande, pues lo dejo reposar unos 5 o 10 minutos porque es más complicado de desmoldar. Pero si es de unos 15 centímetros más o menos, pues yo lo que hago es desmoldarlo según sale del horno. Y lo que hago es envolverlo en papel film. De esta manera lo que consigo es que retener la humedad y el calor en el interior del bizcocho y que así queden todavía más esponjosos. Y ya así los dejo enfriar por completo a temperatura ambiente. Si por ejemplo tenéis que hacer una tarta bastante grande o queréis hacerla con antelación porque andáis justos de tiempo, siempre podéis hornear los bizcochos con antelación. Yo os recomiendo una semana más o menos porque tampoco me gusta a mí que estén mucho los bizcochos ya hechos, y lo congeláis y cuando lo vayáis a utilizar lo descongeláis en la nevera y ya podéis utilizarlo tal cual, ¿vale? Tenéis que tener también una cosa que tenéis que tener en cuenta si lo congeláis, es taparlo muy bien para que el bizcocho no se queme, por decirlo así, por efecto del frío. Yo lo que hago es envolverlo bien en papel film y luego meterlo dentro de una bolsa y ya lo cierro bien y de esta manera se quedan perfectos. Si no lo vais a congelar, pues con que lo hagáis un día o un par de días antes queda perfecto. No os recomiendo tampoco hacerlo el mismo día, aunque si no os queda otra tampoco pasa nada, pero os recomiendo hacerlo con un par de días de antelación y meterlo en la nevera para que así la miga del bizcocho coja como más consistencia y luego sea muchísimo más fácil de montar la tarta. Luego otro tip es que si le vais a añadir al bizcocho pues algún fruto seco, galleta o algo antes de hornearlo, ¿vale? Os recomiendo más las masas que llevan mantequilla porque son más densas y no se os va a ir al fondo del molde. Aunque tampoco pasaría nada si las hacéis con aceite, porque si utilizáis los moldes individuales tipo layer cake como os he dicho, pues no va a pasar nada porque se va a ir al fondo, pero como luego lo que vamos a recortar es la parte superior y lo de abajo se va a quedar, pues no pasa nada. Y bueno, aquí os voy a dar también un poquito mi opinión, y es que a mí personalmente me gustan mucho más los bizcochos hechos con aceite que con mantequilla, porque a la hora de meterlos en la nevera pues siguen conservando esa textura tan suave, que no con los de mantequilla. Mantequilla fría es sólida, entonces cuando metemos un bizcocho de mantequilla en la nevera se empieza a poner duro. Esto viene muy bien si tenéis que esculpir alguna tarta, darle alguna forma, porque va a ser mucho más fácil que con un bizcocho de aceite, que se va a desmigar mucho más. Pero yo personalmente lo que yo suelo hacer, utilizo bizcochos con aceite. Que luego, por ejemplo, si hago cupcakes, pues me gusta más con mantequilla, porque los suelo dejar a temperatura ambiente, a no ser que lleven alguna crema especial de queso o lo que sea. Antes de consumir una tarta, pues yo os recomiendo que la saquéis un ratito antes de la nevera. Si es verano, no hace falta que la saquéis mucho antes, porque con el calor pues va a ser más rápido, pero si es invierno, sí un ratito antes, para que así pues vaya cogiendo esa textura del bizcocho y la crema y que queden mucho más ricos. Para conservar un bizcocho, si simplemente es el bizcocho en sí, pues a temperatura ambiente dentro de una cajita de cartón o de un recipiente hermético, un tupper, lo que tengáis. Y si ya el bizcocho está rellenado y cubierto y es una tarta, pues hay que conservarlo en la nevera, lo mejor, para que no se eche a perder y se conserve en perfectas condiciones. Y os recomiendo que lo metáis en cajitas, que suelen vender cajitas de cartón en tiendas especializadas de repostería, y para las tartas vienen genial. Y bueno, reposteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no se me olvida nada, pero si tenéis alguna duda, comentario u opinión, pues dejádmelo por abajo en los comentarios y os contestaré en cuanto pueda. En el próximo vídeo os hablaré sobre mi experiencia y cómo ponerle precio a vuestros productos. Así que nos vemos la próxima semana con otro vídeo. Un besito, reposteros.